Este es un recorrido por México. Un viaje a través de algunas de sus historias más desconocidas. Un estado del país. 3 historias. Lugares secretos. La bitácora de un México escondido. El viaje de hoy comienza en el pueblo minero de Taxco, en el estado de Guerrero. Este pueblo, ubicado en medio de las montañas, representaría uno de los puntos turísticos más notables en el jet set mundial durante la década de los 60s. Casi a la entrada del pueblo se encuentra el Hotel La Borda. En su época de esplendor, la habitación número 12 fue visitada por la que sería considerada el símbolo sexual más grande de la historia, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe llega a México de manera intempestiva el 22 de febrero del año 62. Llega con la misión personal de comprar artesanías, de comprar decorado para la casa nueva que se acaba de comprar. Está recién divorciada de Arthur Miller, nadie sabe que pues es el último año de su vida. Está en aquel momento, va a empezar el rodaje de una nueva película con George Cukor que se llamaba Something's Gotta Give, que va a quedar incompleta. Y pues bueno, Marilyn Monroe llega a México y obviamente la prensa queda sumamente alerta de a dónde se va a mover, para dónde va a ir Marilyn Monroe. Ahí empieza la aventura, es más o menos del 22 de febrero al 3 o 4 de marzo de ese mismo año. Empieza en la Ciudad de México yendo a comer tacos a El Taquito, ahí en el centro histórico. Se la traen a Coyoacán, va a la casa del Indio Fernández, donde se toma unos tequilas, cena de manera íntima con el Indio y con su esposa Columba Domínguez. Después, pues bueno, empieza el recorrido ya hacia otros lugares. Va a pasar a Chinconcuac, donde se va a comprar el famoso suéter con el cual aparece en la última sesión de fotografías. Es un suéter que, según se dice, costaba 130 pesos y se acaba de subastar, o se subastó en su momento, en más de $160,000, ese suétercito de Chinconcuac con las rayitas, las vetitas, ¿no? Estos suéteres de lana tan característicos. Su presencia en México no fue desapercibida y para muchos fue un gran momento de conocerla, de invitarla, de agasajarla en el sentido de la hospitalidad mexicana, ¿no? La anfitrionía. Y esto nos data en pasajes como Taxco, Pueblo Mágico, y también en Acapulco. Por ahí algunas de las historias muy particulares, lo que antes era la casa de Teddy Stoffer, ahora el Hotel Villavera, o desde entonces el Hotel Villavera, que fue tomando ese carácter de las grandes fiestas, y los grandes amigos de Teddy se daban cita en el Hotel Villavera. Esta zona de Taxco y Acapulco eran zonas que Hollywood beneficiaba mucho, es decir, había un gran interés de muchísima gente, bueno, Johnny Weissmuller, John Wayne, Gary Cooper, por tener propiedades y por disfrutar de ese exotismo. Obviamente el Acapulco todavía más cercano a lo primitivo, ¿no? Donde todavía había lugares vírgenes, no había explotado de la forma en la cual Acapulco va a aparecer. Y bueno, lo que se sabe es que Marilyn se divierte mucho. Lo que se sabe también es que Marilyn, pues en ese viaje tiene un galán, que es José Bolaños, que pues va a ser su galán durante al menos el tiempo que duró ese viaje aquí a México. Y bueno, ¿qué hizo Marilyn Monroe? Pues disfrutar, gozar del exotismo que México le daba, del amor que le dieron los mexicanos. Y pues bueno, tristemente todo termina el más o menos 3-4 de marzo de ese año. Ella se regresa a Estados Unidos, comienza el rodaje de esta película que va a tener que abandonar por problemas profundamente emocionales. Y bueno, finalmente pues el 5 de agosto de ese mismo 1962 pues aparece muerta ahí en su casa en California. Sexy world, sexy world. Mira,
yo creo que de Marilyn podemos rescatar muchas cosas muy valiosas. De entrada, por ser un gran personaje en la política de los Estados Unidos, pero también una gran mujer modelo que en todo ámbito sociopolítico y económico era un punto de atracción. Pues es una historia que todavía hay mucho por descubrir, porque obviamente mucho de lo que está en esa relación, bueno, la última gran relación amorosa, se supone, de Marilyn Monroe con John F. Kennedy, hay mucho que descubrir. Es decir, se sabe que fue no solamente con John, sino también con Robert Kennedy, que obviamente se vuelve Marilyn un personaje incómodo, porque, bueno, también el propio contexto de la época estaban las alertas muy encendidas, ¿no? Ese mismo año del 62 es el año de la crisis de los misiles con Cuba, donde efectivamente hubo la posibilidad de una guerra nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Está el asunto, por ejemplo, de la muy pronta intervención de los Estados Unidos en Vietnam, que el presidente Kennedy estaba tratando de frenar a como diera lugar. La imagen de Marilyn dentro de esta esfera de poder era una imagen sumamente complicada. Norma Jean Baker, más conocida como Marilyn Monroe, inició su carrera en 1945 como modelo y llegó a ser considerada como uno de los íconos del Star System hollywoodense. En un momento regresamos con más de sus historias en México. One silver dollar, changing hands, changing hands. Love is a shining dollar, bright as a church bell's chime. Gamble and spend and waste. Su principal punto de destape es su belleza, sin lugar a duda. Pero también fue invitada por varios productores a la realización cinematográfica propiamente, y es ahí donde este brinco con productores y la vida política de los Kennedy pues les da ahí un pretexto para robar cámara en este contexto más político, pero su trayectoria cinematográfica pues participa en varias películas, de las cuales pues yo creo que estuvo la propuesta de filmar algunas cosas en Acapulco. Seguramente se quedaron muchas en el tintero, porque era una agenda bastante controversial, ¿no? De llevarla para aquí, de llevarla para acá, como dama de compañía en muchos eventos y de sociedad. My name is Lolita, and I'm not supposed to play with boys. What? Marilyn Monroe, yo creo que es una de las más grandes ideas que han cambiado al cine, porque aparece justo en el momento en el cual tenía que aparecer. Finales de los 40 viene una especie de extraña renovación moral en Hollywood, donde con la paranoia anticomunista, entre otras muchas razones sociales, Marilyn Monroe se enfrenta a una Norteamérica que se va a volver profundamente conservadora durante los periodos de Truman, de Eisenhower, y gracias pues a su ángel, gracias a su carácter, gracias a que, bueno, Hollywood necesitaba un personaje de ese tipo, pues ella logra crear una mujer que da una imagen de una gran sensualidad, de una sexualidad muy abierta, muy explosiva también con un gran sentido del humor, un gran sentido de la ironía. Y bueno, pues Marilyn Monroe se convierte durante la década de los 50 como en esa visión muy sexosa de algo que Hollywood le tenía miedo, que era la sexualidad. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire. Las películas de Marilyn Monroe, obviamente hay algunas obras maestras que hizo, sobre todo con Billy Wilder. La última película que filmó, Los Inadaptados, con John Huston, es extraordinaria también. Algunas otras pues son comedias musicales, comedias un poco bobas, donde también pues Hollywood trataba de darle un poco más de juego al personaje de la rubia tonta, que por un lado era lo que a Marilyn le querían imponer y de lo cual Marilyn se quería zafar. Porque hay que reconocer que Marilyn Monroe fue una mujer
mujer que trascendió el papel que Hollywood le quería imponer, gracias a que se capacita en el Actors Studio, gracias a que era una mujer que, por ejemplo, la voz por la que cantaba, pues estaba inspirada en Ella Fitzgerald, por ejemplo, y que también pues la cercanía con personajes como Arthur Miller y algunos otros intelectuales le daban otro sentido a este personaje de la aparente rubia tonta, que bueno, si en el cine ese era el estereotipo, en la vida real era completamente distinta. Más allá de sus virtudes en la parte escénica, siempre fue una mujer muy destacada por su belleza, por su sencillez, y que seguramente era carismática ante la cámara, y lo hemos visto en cantidad de fotos. Siento yo que ella, de haber seguido con vida, hubiéramos encontrado una Marilyn muy madura escénicamente hablando. Para muchos era una gran promesa, para otros era consumada. Yo pienso que Marilyn pues, murió muy joven, y apenas ella en un desarrollo profesional. El estar acompañada siempre de personajes, siempre rodeada de los escándalos, ya sea por su belleza, ya sea porque está acompañada de un político, pero siempre dio mucho de qué hablar. Y ahí a lo mejor se perdió un poco en este escaparate visual. A lo mejor a Marilyn me hubiera gustado verla más madura en sus papeles profesionales, porque indudablemente su belleza cautiva, pero verla madura hubiera sido todo un placer, ¿no? El futuro del hotel es incierto. La edificación fue de las más afectadas después del sismo del 19 de septiembre y al día de hoy prácticamente el 50% del hotel se encuentra cerrado al público y en estado crítico. Es posible que algún día las glorias pasadas del hotel brillen nuevamente. Mientras tanto, el siguiente punto en nuestro recorrido nos espera. El calor aumenta considerablemente, como si nos anunciara nuestra cercanía al legendario puerto de Acapulco. Nuestra segunda parada es un lugar que narra una época mucho más antigua de la que ha caracterizado a Acapulco desde inicios del siglo XX. El Fuerte de San Diego es una fortaleza ubicada cerca de Playa Hornitos, construida como defensa en contra de ataques piratas. La historia de este lugar estuvo ligada a la de México, no solo por este hecho, sino porque fue en ella donde José María Morelos protagonizara uno de los versículos más brillantes en la historia de Acapulco. Bueno, la historia primeramente es el lugar, el sitio, ¿no? La bahía de Acapulco, ¿no? Es un lugar estratégico para la construcción de un puerto de arribo del galeón de Manila, y es una ciudad que tenía todas las condiciones para recibir a este gran galeón. Tenemos una ciudad amurallada de manera natural porque hay toda la cordillera gira alrededor de la bahía, por lo tanto es una ciudad amurallada. Las baterías estaban dispuestas en todo lo largo y ancho de la bahía, y el Fuerte de San Diego en la parte más alta y desplazada hacia el este. Es un lugar donde difícilmente podían llegar los piratas, y venía el galeón a toda velocidad, y tenemos una bahía con una cala bastante profunda, con vientos favorables, pero con una sola entrada y una sola salida. Era un lugar inexpugnable realmente, porque no había condiciones de ataque, entonces era un resguardo natural que aprovechaban muy bien los ingenieros para la construcción de este baluarte. La primera construcción fue elaborada en 1616 por Adrian Bot, el holandés, pero colapsada con un gran terremoto en 1776. Esta es la segunda construcción, y que a la fecha se sigue llamando Fuerte San Diego, porque la primera se llamó así en honor al santo del virrey en turno. El segundo se llamó San Carlos, pero por uso y costumbre se siguió llamando San Diego. El Fuerte de San Diego hoy muestra un crisol de civilizaciones que han pasado por aquí a lo largo de 400 a 500 años, y es el mudo testigo de los acontecimientos más importantes del puerto de Acapulco, entre ellos el Movimiento de Independencia. El Movimiento de Independencia tuvo lugar en este sitio porque es un lugar estratégico en el sureste del país. Sí, la encomienda de Miguel Hidalgo a Morelos para que tenga el control de este territorio es importantísima, porque estaba
el comercio del Galeón de Manila y que podía financiar incluso el movimiento. Aquí en este lugar seguramente se pensó y se estudió los sentimientos de la nación, la abolición de la esclavitud, los primeros escritos y pensamientos acerca del Congreso de Chilpancingo. Entonces es un lugar emblemático, importante. Morelos estuvo asediando el lugar, pero cuando llegaron los insurgentes, la sociedad civil, principalmente niños, hombres y mujeres, se refugiaron en la fortaleza. El edificio está diseñado para albergar 2,000 soldados durante todo un año, porque tenemos un aljibe que recolecta el agua de lluvia durante todo el año, tenemos agua. El edificio estaba dotado para tener alimentos no perecederos como los embutidos, las carnes secas, saladas, y tenían una pequeña huerta sobre los frutos. Entonces el lugar estaba diseñado para que 2,000 soldados estuvieran pernotando durante más de un año con esas condiciones. Pero bueno, su condición física lo permitía. Los niños y las mujeres no era así y empezaron a morir, a enfermar y a morir. Esto por razones humanitarias realmente es que el comandante de las jefas de las tropas realistas claudica en favor de Morelos. Entonces, aquí en este lugar es donde Morelos les brinda y les reconoce el valor de la defensa de la fortaleza y les da un banquete donde se dicen las frases célebres: viva España hermana, mas no dominadora de América. Eso se dice aquí. A la muerte de Hidalgo, Morelos es el que toma la batuta de esto, y realmente en el estado de Guerrero es donde se suman gente importantísima como los Galeana, como los Bravo, como el mismo Vicente Guerrero, ¿no? Iturbide. Todo ese movimiento que se da en el estado de Guerrero es importante porque aquí suceden cosas interesantes. En Iguala, ¿no? El ejército trigarante. En ese momento, pues Guerrero es como un centro de acopio y distribución de información y de la misma guerra, ¿no? Es un lugar estratégico. Entonces, ¿por qué es importante el fuerte de San Diego en el movimiento de insurgentes? Porque controla la parte del Pacífico. A pesar de los años, el fuerte San Diego se encuentra hoy en excelentes condiciones. El lugar continúa siendo un lugar indispensable para entender la historia, no solo de Acapulco, sino del estado de Guerrero. Nuestro tiempo en el lugar se ha agotado. El siguiente punto de nuestro recorrido se encuentra muy cerca de esta locación. Ubicado en Acapulco, en lo alto de los acantilados, muy cerca de la quebrada, se encuentra el antiguo Hotel Flamingos. Este lugar se convertiría en algún momento en una de las joyas del Acapulco antiguo, el Acapulco de Oro. Esta edificación de los años 30 fue el lugar de reunión de personajes como John Wayne, Errol Flynn y muchos otros. Entre ellos se encontraba un joven atleta olímpico que llegaría a ser recordado como el único y verdadero Tarzán. Su nombre, Peter Johann Weissmuller, mejor conocido por su nombre artístico, Johnny Weissmuller. Bueno, Johnny Weissmuller es lo que para muchos es Sean Connery con James Bond. Johnny Weissmuller es el mejor Tarzán de toda la historia, porque fue el primer Tarzán sonoro. Yo creo que eso es buena parte del impacto, y porque además, pues bueno, era un tipo sumamente bien plantado, un campeón olímpico de natación, que había inclusive ganado medallas olímpicas en las Olimpiadas de 1924. Nace en el Imperio Austrohúngaro, porque él nació todavía a finales del siglo XIX. Se trasladó a los Estados Unidos, siguió haciendo la cuestión del deporte, por la cual pues va a ganar bastantes premios, y lo buscaban generalmente para modelar ropa de caballero, trajes de baño y cosas así, porque tenía realmente un cuerpo muy atlético y muy impresionante. En 1932, la RKO, que es una de las empresas fuertes de Hollywood, intenta hacer un nuevo serial que ya se había hecho en el cine mudo de Tarzán. Tarzán, el personaje de Tarzán el hombre mono, creado por Edgar Rice Burroughs en las novelas y en los cómics también. Y bueno, Johnny Weissmuller es llamado para interpretar a Tarzán.
Van a ser en total 12 películas entre 1932 y el año 47, 48 aproximadamente, en las cuales, pues bueno, Johnny Weissmuller le va a dar al personaje las características importantes, ¿no? El cuerpo atlético, la gran personalidad, el grito característico que se lo desarrolló completamente Johnny Weissmuller por sí mismo. Finalmente la saga pues llega un momento en que se desgasta de forma natural y tiene que venir una renovación. Para ello, en 1947, el productor de toda la serie, que se llamaba Sol Lesser, dice, bueno, vamos a hacer una última película de Tarzán, pero la vamos a hacer a lo grande, con gran producción, porque las películas de Tarzán eran, la RKO nunca tuvo grandes presupuestos. Entonces, todo se filmaba con material de stock, se filmaba en el backlot, en la parte de atrás de los estudios RKO, y entonces, para esa película decide Sol Lesser salir de Estados Unidos y filmarla en locaciones exóticas naturales. Entonces, decidieron que la película se filmara en el puerto de Acapulco. La película se llama Tarzán y las sirenas, donde pues bueno, Tarzán se enfrenta a toda una tribu de sirenas que obviamente lo desean, pero también desean tenerlo de su lado para conquistar el poder del mundo entero. La película se filma en locaciones de Taxco, en locaciones de Acapulco, donde, pues bueno, por ejemplo, en La Quebrada aparece por ahí el personaje de Tarzán, y otras partes donde viven las sirenas, de hecho, se filmaron en la zona arqueológica de Teotihuacán. Inclusive hay fotos de Johnny Weissmuller vestido de Tarzán, sentado en las escalinatas de la Pirámide del Sol, allí en Teotihuacán. Entonces, a partir de ese rodaje, Johnny Weissmuller quedó enamorado de Acapulco, por el clima, por lo que les ofrecieron, porque obviamente los trataron a cuerpo de rey, y en algún momento pues él pensó tal vez comprar una propiedad, igual que John Wayne y muchos de los actores importantes del momento ya tenían propiedades o eran muy asiduos a visitar Acapulco. Se cuenta que una vez que terminó la era Tarzán para Johnny Weissmuller, durante aproximadamente 10 o 20 años, él venía 3 o 4 veces a México a visitar Acapulco porque le fascinaba. También hay que recordar que Johnny Weissmuller estuvo casado con una actriz mexicana, sin duda la actriz mexicana más importante, junto con Dolores del Río en la transición de los años del cine mudo al sonoro, que es Lupe Vélez, también, que fue una de sus 5 esposas. Pero después viene la decadencia. Johnny Weissmuller empieza a trabajar en Las Vegas, empieza a trabajar en la televisión, no le va bien, su salud se empieza a deteriorar, y ya siendo un hombre de más de 70 años con severos problemas mentales, él empezó a alucinar, él empezó a creerse Tarzán en la vida real. Pues los médicos le dan a su esposa, a la última de sus esposas, la opción pues de internarlo en un hospital psiquiátrico. Afortunadamente, gracias a la intervención de John Wayne y de otros amigos, se decidió que no se tomara esa decisión, sino que se le trasladara a Acapulco. Entonces, pues compra una propiedad importante. En esa propiedad, que era una casa rosada en forma de círculo, que daba a la playa de Caleta, que daba a la playa y escenarios padrísimos. Pues Johnny Weissmuller pasó los últimos años de su vida. Él debe llegar aproximadamente a México en 1974-75 y finalmente en 1981 va a fallecer. Actualmente el Hotel Flamingo sigue operando. Aún es posible hospedarse en la habitación de John Wayne o en la casa redonda de Johnny Weissmuller. El lugar sigue presumiendo, con razón, la mejor puesta de sol de Acapulco, y caminar por él es una especie de viaje en el tiempo. Podríamos pasar el resto del viaje en esta ubicación, pero debemos preparar el siguiente viaje.